Buenas noches, somos del Instituto Tecnológico de Chetumal y mi equipo está conformado por Serrano Pech Diego Alejandro y su servidora Chi Manzanilla Wendy Nayeli, la cual es la materia de cumplimiento normativo y el tema que vamos a hablar es el caso de corrupción de Alstom International, el cual el docente es Alan Alberto Castellano Osorio, al cual estamos al día del 12 de mayo de 2023. Como índice tenemos los siguientes puntos y mientras transcurra el video tocaremos cada uno de ellos. Como introducción tenemos que el tema sobre la corrupción de una de las compañías más grandes del mundo en la fabricación y venta de equipos y servicios ferroviarios y energéticos, Alstom International, empresa que ha estado envuelta en varios casos de corrupción, sobornos y prácticas ilegales, y ha sido objeto de varias investigaciones y condenas por corrupción en todo el mundo. Las acusaciones más comunes involucran la asignación de contratos a través de sobornos, pagos ilegales y manipulación de licitaciones, desde Brasil hasta Estados Unidos, pasando por Francia y otros países europeos. En este video vamos a comentar sobre los escándalos de corrupción en los que se ha implicado y por qué es importante que seamos conscientes de estas prácticas ilegales. Así que hablemos sobre Alstom International y su corrupción. Siguiendo con el siguiente punto, corrupción de Alstom International. La corrupción es un flagelo que ha causado grandes perjuicios económicos y sociales en todo el mundo. Hoy hablamos de Alstom, una empresa francesa que ha sido acusada por diversas instancias de cometer actos fraudulentos en distintos países del mundo. Alstom se ha posicionado como una de las empresas líderes en la fabricación de equipamiento ferroviario, produciendo producción de trenes, materiales de rodaje, señalización y otros puntos de suministro eléctrico relacionados con la industria ferroviaria. Sin embargo, detrás de su éxito se esconden oscuras prácticas empresariales. Alstom ha sido acusada de sobornar a funcionarios públicos en varios países como Brasil, Indonesia, Reino Unido y Suiza para obtener contratos y aumentar ganancias de forma ilícita. En 2014, Armstrong se declaró culpable de violencia de leyes criminales. Se vio obligada de pagar un monto récord de más de 700 millones de dólares en multas. De acuerdo de resolución, también fueron procesados en algunos de sus altos ejecutivos. Los ciudadanos a menudo pagan las consecuencias de estas acciones ilegales soportando sistemas de baja calidad y proyectos infraestructurados costosos e ineficiencias. A medida de que aumenta la globalización, es importante que las empresas se adhieren a prácticas legales y éticas. Las empresas como Alstom, que busca enriquecerse mediante prácticas corruptas, no forma violencia a la ley, sino que ponen en peligro la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento adecuado de la economía y el derecho internacional. Solo fomenta la transparencia y la rendición de cuentas se pueden obtener las prácticas de corrupción. Alstom, una empresa francesa acusada de corrupción en todo el mundo. Así es, Amazon ha sido acusada de prácticas comerciales ilegales en varios países, incluso Brasil, Indonesia, Reino Unido y Suiza. ¿Podrías explicar qué tipo de prácticas comerciales ilegales se le atribuyen? Y Amazon ha sido acusado de sobornar funcionarios públicos para obtener contratos y aumentar sus ganancias ilícitas. ¿Cuáles son las consecuencias de estas prácticas para la economía y la sociedad en general? Las consecuencias son enormes. Los ciudadanos a menudo se ven obligados a soportar sistemas de transporte de baja calidad y proyectos infraestructurales costosos en eficiencias debido a la falta de transparencia y corrupción de la industria. En 2014, la empresa se declaró culpable de violación de leyes criminales y se vio obligada a pagar aproximadamente más de 700 millones en multas y acuerdos en resolución. ¿Esto fue suficiente para detener estas prácticas? Es difícil decir si las multas y los concuerdos de resolución son efectivos a lo largo del plazo. La cultura empresarial debe cambiar para evitar que se repitan esos comportamientos en el futuro. ¿Qué puede hacer
¿Qué se puede hacer para fomentar una cultura empresarial más ética? Es importante que las empresas sean transparentes, promuevan una cultura ética y tomen medidas energéticas contra las prácticas comerciales ilegales. Además, los gobiernos pueden mejorar la regulación y la ejecución de la ley para evitar la corrupción. Como mencionamos anteriormente, en 2014 la compañía fue multada con más de 700 millones de dólares por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por sobornos y prácticas corruptas en Indonesia, Egipto y Arabia Saudita. Sin embargo, en los últimos años ha estado envuelto en varios casos de corrupción, especialmente en América Latina. Por eso no es todo. Alstom también ha sido acusada de sobornar a funcionarios gubernamentales en varios países de América Latina. Por ejemplo, en Brasil, la compañía fue acusada de sobornar a funcionarios públicos para obtener contratos de construcción de líneas de metro y también de proporcionar sobornos a políticos para conseguir su ayuda en la expansión de sus negocios. También hubo casos de corrupción en Argentina, Panamá, México y otros países de la región, aunque no se ha demostrado que Alstom International está directamente involucrado en la corrupción relacionada con la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Es importante recordar que la lucha contra la corrupción es fundamental en el sector público y privado para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas. Es importante destacar que estas prácticas no solo son ilegales, sino que también afectan la economía y el bienestar de los ciudadanos, ya que el dinero que se utilizan para los sobornos y prácticas corruptas podrían ser utilizados para mejorar los servicios públicos como la educación, la salud o la seguridad. Por eso es fundamental que las empresas actúen de manera ética y transparente en todo momento. La corrupción no solo es inmoral, sino que también tiene graves consecuencias para la sociedad que es conjunto. La corrupción de Alstom International es una vergüenza para la industria empresarial. Esta empresa coludida en gobiernos y funcionarios de alto rango para lograr contratos millonarios y beneficios. Absolutamente de acuerdo. Las acusaciones de soborno y pagos ilegales en todo el mundo han demostrado cómo la búsqueda de ganancias puede corromper una empresa de renombre como Amstor. Y no solo eso, la corrupción tiene consecuencias graves para los ciudadanos, como la falta de transparencia y el aumento de costos de los proyectos de construcción y transporte ferroviario. La corrupción también perjudica la imagen de la empresa, de los países y donde se llevan a cabo esas prácticas. El incumplimiento de las leyes y la falta de ética empresarial generan desconfianza, sofocan la integridad de las instituciones. En última instancia, la responsabilidad recae en los líderes de la empresa y los gobiernos que toleran o promueven estas prácticas. Se necesitan medidas efectivas para combatir la corrupción y asegurar que las empresas operen de manera transparente y respetuosas de la ley. Exactamente, los ejecutivos de la Amstom International y los funcionarios del gobierno que han participado en estas prácticas deben ser llevados ante la justicia y castigados por sus acciones. Solo así se puede recuperar la confianza en la integridad empresarial y restaurar la justicia para los ciudadanos perjudicados. En el año 2014, la empresa Alstom International se enfrentó a varias sanciones legales relacionadas con actos de corrupción. Entre ellas destaca. Como primer punto tenemos la multa por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En diciembre de 2014, Alstom se declaró culpable por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero en relación con sobornos y pagos ilegales realizados en varios países. La empresa acordó pagar una multa de aproximadamente 772 millones de dólares. Como segundo punto tenemos la sanción de la Comisión Europea. En julio de 2015, la Comisión Europea impuso una multa de 63.5 millones de euros a Alstom por participar en un cártel de licitación en el sector ferroviario en Bélgica.
En el punto número 3 tenemos como una multa impuesta por la Autoridad de Competencia del Reino Unido, que fue en mayo del 2018, donde Alstom fue multada con 16.4 millones de libras por participar en acuerdos de precios ilegal relacionados con la venta de sistemas de señalización ferroviaria. Ahora seguimos con el siguiente punto, que es el cumplimiento normativo. Luego de los escándalos de corrupción de la empresa Armstrong International, se han implementado medidas para mejorar su cumplimiento normativo en este tema. Entre ellas destacan 3 puntos, los cuales son: Fortalecimiento de su programa de cumplimiento normativo. La empresa ha puesto en marcha un programa de cumplimiento global en el cual incluye políticas, procedimientos y controles internos para prevenir y detectar actos de corrupción. En segundo punto tenemos la capacitación y concientización. La empresa ha realizado programas de capacitación y concientización para sus empleados en relación con los riesgos de corrupción y las implicaciones legales de este tipo de prácticas. En tercer punto tenemos las auditorías internas. Alstom ha implementado auditorías internas para monitorear y evaluar el cumplimiento de sus políticas y procedimientos de prevención de corrupción. Y por último punto tenemos que la cooperación con las autoridades reguladoras. La empresa ha cooperado con las autoridades reguladoras en la investigación de actos de corrupción y ha implementado medidas correctivas en respuesta a sus hallazgos. Seguimos con el siguiente punto, que es en la crítica sobre la corrupción de Alstom International. La corrupción de Alstom es simplemente escandalosa, es un ejemplo claro de cómo una empresa puede corromper el sistema desde lo político para poder tener tratos o contratos lucrativos. Estoy totalmente de acuerdo. Armstrong ha sido condenada por corrupción en varios países, incluyendo Brasil, España, Suiza y Estados Unidos. Y solo hay que mirar los detalles de algunos de esos casos para ver profundamente arraigada que estaba la corrupción en la empresa. Por ejemplo, en Brasil, Alstom supuestamente pagó sobornos por el valor de millones de dólares políticos a políticos y funcionarios públicos para ganar contratos en el sector energético. Y en España, la empresa fue condenada por pagar sobornos a un funcionario del Metro de Madrid para asegurar un contrato de mantenimiento. Y no olvidemos el caso de Estados Unidos, donde Armstrong fue acusado de pagar sobornos por valor de millones de dólares a funcionarios en Indonesia, Egipto, Arabia, para asegurar contratos para la construcción de plantas de energía. La empresa tuvo que pagar una multa de más de 700 millones de dólares. La corrupción en Alstom no solo es inmoral, sino que también tiene consecuencias graves. No solo daña la reputación de la empresa, sino que también afecta la competencia justa y la calidad de trabajo que se realiza. Y los costos de la corrupción, de los sobornos y los pagos ilegales son terminados por los ciudadanos. Absolutamente. Es tiempo de que se adopten a medidas más contundentes para combatir la corrupción, especialmente en el sector empresarial. Debemos exigir que las empresas adopten prácticas éticas y transparentes y que sean responsables de sus acciones. Al fin del día, solo así se construirá una sociedad más justa y responsable. Siguiendo con el otro punto sobre una opinión sobre las sanciones que se le impusieron a lo que es la empresa Alstom International, pues en nuestra opinión las sanciones impuestas a la empresa Alstom International por corrupción e incumplimiento normativo son necesarias y justas. Las prácticas corruptas son dañinas para la sociedad y violan los principios éticos fundamentales. En conclusión, la corrupción de Alstom International es un claro ejemplo de cómo la búsqueda del beneficio económico puede llevar a empresas a incurrir prácticas ilegales y antiéticas. A pesar de ser una empresa líder en su sector, Alstom ha dañado su reputación al ser acusada de sobornos y pagos ilícitos para obtener contratos en múltiples países.